Sí, y bueno, pues como estamos contextualizando a nuestra audiencia sobre lo que está ocurriendo hace varias semanas, pues el mundo fue testigo el pasado domingo de un ataque sin precedentes y este domingo de un ataque de Estados Unidos a las 3 bases nucleares iraníes. Y pues tras ese intenso lanzamiento quisiera preguntarle cuál es su proyección. Entiendo pues que es una pregunta un poco también compleja de hacer en una región como Medio Oriente, donde todo evoluciona muy rápidamente, pero quisiera que nos atreviéramos un poco a jugar con las probabilidades de qué escenarios ve usted posible sobre el rumbo de esta guerra en Oriente Medio. Bueno, lo primero es analizar el cese al fuego a partir de los actores principalmente involucrados. El primero, el propio presidente Trump, quien ha intentado proyectarse como un líder internacional capaz de resolver rápidamente algunos de los escenarios más complicados del sistema internacional. Digamos, esa postura no necesariamente es la misma o, digamos, no tan entusiasta, perdón, con respecto a la posición de Irán o de Israel. Entiendo que para algunos de estos actores todavía cantar un cese al fuego definitivo puede ser demasiado apresurado. Todavía sigue siendo muy frágil, quizás en mayor medida por lo que consideran son los réditos que pueden todavía obtener si se reanudase eventualmente la hostilidad desde el lado de Israel, quizás proporcionar o propiciar mayores daños militares a la infraestructura estratégica iraní, y desde el lado de Irán quizás salvar un poco la cara frente a su público y su audiencia y propinar algún tipo de golpe también muy certero a las instalaciones militares de Israel, porque de momento el desempeño no les favorece desde el punto de vista militar. Adicionalmente, es importante que la audiencia entienda que fundamentalmente existen 3 raíces causales de esta enorme animadversión entre la República Islámica de Irán hacia el Estado de Israel. Y el factor nuclear, digamos, está dentro de uno de estos elementos, pero no resuelve de plano la relación de estos dos. Un eventual cese al fuego no resuelve precisamente la relación de hostilidad entre ellos. Y los otros 2 factores están fundamentalmente ligados a lo que considera Irán es la existencia del Estado de Israel en tierra sagrada del Islam y su apoyo incondicional a la aspiración nacionalista palestina. Sí, y en ese sentido quisiera preguntarle cuáles serían esas líneas rojas que usted pues ya nos adelantó unas 2. ¿Cuáles serían esas líneas rojas y qué podemos esperar de Irán en una potencial o posible negociación con Israel? De momento creo que lo que es más apropiado es hacer análisis de escenarios cortoplacistas. Plantear un escenario de desarrollo a mediano o largo plazo creo que no es lo más apropiado en virtud de la volatilidad que hay en medio de estos 2 actores. Es muy probable que el Estado de Israel haya logrado la concreción de sus objetivos en cuanto a degradar la capacidad operativa del programa de misiles balísticos iraníes y adicionalmente golpear, dañar o en el mejor de los casos destruir las aspiraciones de su programa nuclear, especialmente en su dimensión militar. Estos 2, digamos, objetivos, si bien es muy temprano para lanzar una valoración definitiva al respecto, parecieran haberse conseguido en un término bastante aceptable para la dirigencia israelí. Como lo digo, esto no cierra el ciclo de hostilidades entre estos 2 actores y es muy probable que si se reinicia el ciclo de enfrentamientos, quizás también veamos la reactivación de una fase asimétrica de la confrontación, es decir, muy probablemente la realización de ataques por parte de los remanentes de ese eje de resistencia conformado alrededor de Irán, por probablemente la comisión de actos de terrorismo en escenarios regionales e internacionales. Así que no podemos simplemente plantear en este cese al fuego una solución eventual y duradera frente a lo que es una realidad compleja donde subyacen muchos niveles de hostilidad todavía vivos.
Sí, y algo muy importante que usted mencionaba es ese denominado eje de la resistencia, también pues llamados los proxies de Irán en el Oriente Medio. Y quisiera ahondar un poco más en esta situación porque pues usted nos expone en parte ese riesgo de que pese a una tregua o incluso desde antes de que ambos países se atacaran directamente, pues de forma indirecta Irán patrocinaba, incluso financiaba muchos de estos actores. Quisiera que nos explicara a nosotros y a la audiencia sobre cuáles son estos actores y habría algún riesgo de que Irán decida acudir o resucitar en cierta medida estos grupos que han sido fuertemente golpeados en la región. Sí, mire, lo primero que tiene que entender la audiencia es que Irán sufrió hace muchas décadas una muy compleja situación frente a un adversario militarmente, en teoría, menor, con menores capacidades, que fue la guerra Irán-Irak, y fue una guerra convencional. En esa guerra convencional perdieron la vida cerca de 700.000 personas y se tradujo en una enorme crisis económica y política para ambos actores, pero fundamentalmente también para la República Teocrática de Irán. Y a partir de esas lecciones aprendidas forzosamente en la década del 80, Irán desarrolló una doctrina de seguridad y defensa asimétrica, irregular, donde partía de una lógica racional, y es que no tenía y no tiene las capacidades convencionales para enfrentar en una guerra abierta y frontal a sus más grandes rivales a nivel regional. Y para ello, entonces, adecuó todo un escenario asimétrico o irregular, donde se fundamentó en la creación de una red de aliados conocida como el eje de resistencia, y que en medida le permitían proyectar poder más allá de sus fronteras y usar esta red o eje de resistencia a modo de disuasión para evitar ser atacados, o a modo de instrumento de retaliación en caso de ser atacado. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos casi 2 años es que buena parte de ese eje de resistencia ha sido en algunos casos debilitado y golpeado fuertemente, y en otros pulverizados. Entonces, esa red de resistencia incluía actores como Hamas en Gaza y la Yihad Islámica Palestina operando en Gaza, algunas milicias también palestinas operando en Cisjordania, incluye, por supuesto, a Hezbollah en el sur del Líbano, incluía hasta diciembre del año pasado al régimen de Bashar al-Assad en Siria, incluye a los señores hutíes en Yemen, y todo este, digamos, eje de presión y de tensión sobre el comercio marítimo que transita por Bab el-Mandeb en su ruta por el Mar Rojo. Todo un andamiaje regional que hoy no está en las mejores condiciones para salir a responder a Irán. La idea era que era ellos los que tenían que dar la pelea y no necesariamente Irán. Esa fue la lógica de toda esta doctrina de seguridad y defensa. Pero en los últimos 2 años lo que hemos visto es un eje de resistencia muy diezmado, golpeado, en algunos casos decapitada su comandancia, como lo que ocurrió en el Líbano con Hezbollah y en su momento el líder icónico Hassan Nasrallah y quienes lo sucedieron. Así que no es el mejor momento. Irán se ve militarmente muy vulnerable y no tan resguardada por ese cúmulo de actores no estatales que construyó precisamente, y que le tomó varias décadas financiar, entrenar y abastecer. No es un escenario que sea sencillo de revertir para la teocracia iraní. Sí, y pues contrario a lo que usted nos describe, que es una Irán que más allá de estar golpeada, fuertemente golpeada en estas últimas 2 semanas de ataques mutuos, en la que Teherán se ha llevado la peor parte de los ataques, bien sea por los objetivos militares que han sido alcanzados, la cúpula militar, o incluso pues el nivel de muertos que ya asciende los 610 en la República Islámica. Por el otro lado, también podemos ver a una Israel mucho más empoderada, y que en cierta medida logró traer a Estados Unidos, que si bien es el mayor financiador del Estado hebreo y siempre ha sido el mayor aliado de este país, pues logró traerlo a que se involucre directamente en el conflicto. Sin embargo, en medio de las acusaciones entre ambos países de la ruptura de esta frágil tregua que apenas comenzó hace unas horas, Donald Trump
mostró su molestia y dijo que estaba muy, muy molesto con la decisión de Israel de lanzar unos ataques a pocas horas de haber iniciado esta tregua. Y en ese sentido quisiera preguntarle, ¿podría esto cambiar la postura de Donald Trump y de Estados Unidos con un líder que, como el líder republicano que conocemos, es muy reaccionario a este tipo de situaciones y suele tomar medidas muy rápidas? Mire, hay un elemento que a mi juicio es fundamental y es que hay que entender que entre Israel y los Estados Unidos existe una alianza estratégica, por supuesto, eh, pero el tema fundamental es que aquí hay una serie de intereses compartidos. El hecho de que Irán tuviese un programa nuclear con una dimensión militar que está abiertamente señalada por inclusive agencias internacionales, había llevado enriquecimiento de uranio a unos niveles que ya no tienen ningún tipo de aplicación en el ámbito civil. Es una amenaza compartida, no solamente desde el punto de vista existencial para Israel, sino también para los propios intereses de los Estados Unidos y para los propios intereses de actores regionales, más allá de Israel, como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, y también lo es para Europa. Entonces, yo creo que es importante contextualizar que el plazo dado en el anuncio hecho por el presidente Trump sobre este cese al fuego marcaba una hora muy puntual dentro del marco de referencia temporal y justo antes, media hora antes de cumplirse ese término, desde Irán se lanzaron aproximadamente 5 oleadas de misiles balísticos. Esto no es raro en Medio Oriente, en este tipo de escenarios de tregua o de cese al fuego. Todo el mundo quiere tener el último tiro o la última palabra. El asunto es que la última oleada de esos misiles balísticos lanzados desde Irán golpeó severamente una infraestructura civil en la ciudad de Beersheba y causó, hasta el momento, la última vez que revisé, iban 8 muertos, todos civiles. Todos los muertos que ha ocasionado el bombardeo de Irán hacia Israel han sido civiles. No ha muerto el primer militar activo en servicio. Y creo que es importante contextualizarlo para entender que el cese al fuego sigue siendo muy frágil en la medida en que puede verse determinado por otras dinámicas de conflictividad que vayan más allá del programa nuclear y que lo mencioné al inicio de esta entrevista, todavía subyacen en ese antagonismo que persiste entre la República Islámica de Irán, especialmente con el Estado de Israel, y cuya dirigencia teocrática religiosa se refiere a Israel como el pequeño Satán, el cáncer maligno que está en Medio Oriente, y que han hecho inclusive advertencias de que en los próximos 25 años ya no iba a estar en el mapa. Entonces, ese tipo de narrativas, ese tipo de discursos perfectamente permiten prever que la situación puede escalonar en cualquier momento. Sí, y lo que usted mencionaba de esas acusaciones de la República Islámica de Israel siendo el pequeño Satán y, como siempre, como lo han mencionado muchas veces, Estados Unidos, el gran Satán, y particularmente de ese riesgo del programa nuclear. Quisiera hablar nuevamente sobre eso que usted menciona, porque, como pues, lo mencioné anteriormente, el enriquecimiento de uranio para uso civil es alrededor del 3% o 4% y Teherán ya se encuentra alrededor del 60%, según las últimas estimaciones de organismos internacionales. Y en ese sentido, pues fue nuevamente la razón por la que Israel llevó a cabo su ofensiva del 13 de junio, además de, por supuesto, lo que usted menciona, considera a la República Islámica como una amenaza existencial, algo que pues Estados Unidos también está de acuerdo. Y en ese sentido quisiera preguntarle, ¿usted considera que de todos modos estas acciones que han llevado a cabo y que incluso llevó a cabo Estados Unidos lograrán su fin último, que es evitar que Irán tenga armamento nuclear, o será nuevamente como se ha visto a lo largo de los años desde que pues incluso el mismo Netanyahu ha dicho que Irán está muy cerca de tenerlo y lo ha mencionado a lo largo de los años? ¿Considera que esto lo logrará detener o es en realidad un bache más en su camino? Es muy pronto para poder establecerlo. Yo pensaría que hay que hacer por lo menos 2 precisiones frente a su pregunta. Lo primero, el Estado de Israel ha sido muy abierto y muy preciso en su comunicación estratégica. Esto es una guerra contra la dirigencia teocrática de la República de Irán.
es decir, la dirigencia post-revolucionaria que tomó el poder en 1979, no contra el pueblo iraní. Esto es importante. Y lo segundo, ya históricamente Israel ha lanzado ataques preventivos contra actores hostiles que estaban desarrollando programas nucleares y que eventualmente podrían representar también una amenaza existencial para el Estado de Israel. Lo hizo contra Irak en 1981, lo hizo contra Siria en el año 2007, y en una primera etapa, después de lanzados los ataques, los primeros días, inclusive semanas, se lanzaban muchas apreciaciones muy preliminares, y con el tiempo efectivamente se logró demostrar que los ataques habían sido lo suficientemente efectivos como para dañar definitivamente cada uno de esos programas nucleares y no volverlos a, digamos, no hacerlos reparables. Lo que ocurre con Irán es distinto en la medida en que los señores iraníes, su dirigencia militar fracturó el programa, es decir, no lo ubicó solo dentro de una gran instalación, y adicionalmente las partes más sensibles las pusieron bajo tierra. Por eso se requirió el acompañamiento de los Estados Unidos en esta operación de bombardeo contra 3 de sus centros de enriquecimiento de uranio más importantes, ¿no? Las instalaciones más relevantes de este programa nuclear iraní. Así que vuelvo y reitero, el programa nuclear iraní es una amenaza existencial para Israel, pero también es una amenaza regional, y muy seguramente es poco lo que podamos valorar en este momento, porque no tenemos acceso a fuentes de inteligencia precisas, simplemente fuentes abiertas de información, pero pareciera que de momento los daños sufridos por Irán son bastante considerables. Así que no me extrañaría que el programa nuclear iraní sufriera daños muy sensibles que lo hicieran difícilmente reparable, por lo menos a lo largo de los próximos años o décadas. Sí, y nuevamente, en su opinión, ¿consideraría o qué hace falta realmente para poder eliminar por completo este constante fantasma de la amenaza nuclear y de que Irán posea armas de destrucción masiva? ¿Es este el camino que usted considera que se debería tomar, o qué otras rutas considera más efectivas? Lo ideal sería que el régimen iraní cambiara, pero eso es un objetivo secundario en medio de todo este escenario. Seguramente para la dirigencia israelí es un objetivo deseable, pero no el prioritario de momento. Creo que el foco de su accionar estuvo concentrado en atacar las capacidades militares de Irán y de su programa de misiles balísticos, y precisamente la dimensión militar de su programa nuclear. Pero en cualquier caso, mientras exista una dirigencia en Irán que no reconoce la existencia misma del Estado de Israel, es muy difícil que podamos superar este tipo de amenazas. Sí, y volvamos nuevamente a la participación de Estados Unidos con el ataque más reciente de este domingo. ¿Consideraría usted que puede haber otro país que tenga intenciones de hacerlo y de que pueda participar directamente en este conflicto, como China, o incluso pues otros aliados como Rusia, la Federación Rusa, la cual se ha visto muy beneficiada con los drones iraníes en su ofensiva con Ucrania, por ejemplo? No lo veo ocurrir, y la razón es muy simple. Entre Estados Unidos e Israel existe una alianza estratégica de décadas de duración, de gran calado. Entre Irán y Rusia existe una relación transaccional que se basa en la consecución de intereses muy puntuales. Rusia tiene ya suficientes problemas con el frente abierto de guerra en Ucrania. Irán intentó durante mucho tiempo ayudar a Rusia proporcionándole armas, especialmente drones, para ser utilizados en su guerra contra Ucrania, a partir de la expectativa que tenía de recibir de Rusia apoyo militar, especialmente en sus capacidades de defensa aérea, con aviones de combate rusos muy avanzados, más avanzados de los que actualmente tiene la Fuerza Aérea iraní, y también con los sistemas de defensa antiaérea, especialmente los S-300 y S-400. Así que, digamos, es una relación muy transaccional, y no veo, pues, a Rusia entrando en semejante guerra que puede convertirse en una guerra de desgaste. Y con China pasa algo similar. Los intereses de China están fundamentalmente puestos en su abastecimiento energético, y no la veo, pues, iniciando una campaña de apoyo incondicional al régimen iraní.
lo que pues, a partir de mi análisis y la lectura que yo hago de los medios y las declaraciones oficiales, pareciera que el régimen iraní no está tan acompañado como durante mucho tiempo afirmaba que iba a estar en una situación como esta. Sí, y nuevamente sobre la participación de Estados Unidos, con lo que ocurrió este domingo, se hizo un poco más evidente una actitud o la actitud esquiva del presidente Donald Trump, en el que muchas veces sus mensajes diferían de las acciones que ocurrían días después. Por ejemplo, antes del ataque de Israel contra Irán, Donald Trump había afirmado que le recomendaba a Israel y le instaba a Israel a no lanzar un ataque. A los pocos días se efectuó esa ofensiva y lo que estamos viendo en estas 2 semanas. Y la semana que transcurrió vimos a Donald Trump, quien dijo que en las próximas 2 semanas iba a tomar una decisión sobre la participación directa de Estados Unidos en el conflicto. Y 2, 3 días después... Estoy escuchando mal. Perdón, estoy teniendo problemas de conexión. Sí. No estoy escuchando bien la pregunta. Puntualmente, ¿cuál es? Perdón, ¿puedes repetirla? Sí, profesor. ¿Nos escucha bien? Ahora sí se escucha mejor la conexión. Sí, ahora te escucho mejor. Sí. Perfecto, sí. Que me explicaba que vimos a un Donald Trump en el que su mensaje era diferente a lo que ocurría. Por ejemplo, esta semana dijo que iba a tomar 2 semanas en tomar su decisión y el domingo vimos el ataque. Y la pregunta sería, ¿cómo analiza usted esta táctica disuasoria del presidente Donald Trump y cómo cree que podría afectar no solo las relaciones con Irán, que ahora se la va a pensar 2 veces antes de creerle lo que dice, sino más allá en las dinámicas del sistema internacional en general? Mire, entre estos actores predomina la desconfianza, es más que obvio, predomina la desconfianza en todas las. Así que las relaciones no se van a ver afectadas porque Trump haya dicho que se iba a demorar 2 semanas y realmente actuó dentro de unos días después. Ya era una acción perfectamente que podría anticiparse. Así que no creo que eso vaya a empeorar la situación. Lo que ahora podemos evidenciar es cuál va a ser la reconfiguración geopolítica en Medio Oriente a partir precisamente de Irán, que se había embarcado en una ambiciosa apuesta hegemónica a nivel regional, que había construido toda una red de alianza de actores proxies y delegados en toda la región y que lo hizo para salvaguardar sus intereses, especialmente relacionados con el programa nuclear y la continuidad del régimen iraní. Es muy importante, si bien el programa nuclear y sus capacidades militares han sido golpeadas, hoy por hoy el principal interés remanente de la República Islámica de Irán es mantener la vigencia de su régimen. En ese sentido, creo que tampoco les interesa tomar medidas demasiado dramáticas o extremas que puedan llevar a comprometer ese segundo interés que es de la más alta prioridad. Sí, profesor Haniel. Y ya por último, quisiera preguntarle, desde su perspectiva y en esta situación de constante cambio, ¿cuál es el mayor riesgo o los mayores temores de lo que podría ocurrir o que estamos viendo en este momento? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, ¿cuál es el mayor riesgo en este escenario que estamos viendo? ¿Cuáles serían los mayores temores que podrían ocurrir? Okay, sí, fundamentalmente que el cese al fuego sea frágil, que se reinicien las hostilidades y que entremos en un proceso de un pantano prácticamente, de una guerra de desgaste sin fin, sin salida, donde eventualmente pues, la región está a puertas de un escalamiento que empiece a vincular a otros actores más allá de Irán y de Israel. Me refiero a Emiratos Árabes, me refiero a Jordania, a la propia Arabia Saudita. Desde el punto de vista de Israel, este escenario, pues por supuesto, le va a generar unas tensiones a su población en la medida en que la mayor parte de su concentración demográfica está en el centro del país. Y tenemos que recordar que mientras Irán es un país de casi 2 veces el tamaño de Colombia, Israel es un país del tamaño de La Guajira. Y la mayor parte de su población está en la zona céntrica del país.
que es la zona que mayor número de amenazas ha recibido en medio de la contienda. Así que creo que al final, fundamentalmente, el mayor miedo es un escalamiento descontrolado y que vincule muchos más actores regionales. Listo, profesor Daniel, muchas gracias por su participación. A ustedes, muy amables por la invitación y un saludo cordial. Y a nuestra audiencia, nuevamente muchas gracias por conectarse en esta transmisión especial del Tiempo en Vivo para conocer y mantenerse enterado de todas las noticias que están ocurriendo en el Oriente Medio, las implicaciones y los análisis al momento en el que ocurren. Siga también nuestra transmisión minuto a minuto, que la podrá encontrar en nuestra página web de eltiempo.com. Y para seguir las demás noticias a nivel nacional e internacional, recuerde siempre conectarse y ver las noticias del Tiempo en su edición web e impresa. Nuevamente un saludo y nos vemos en otra ocasión. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.